Pero sabes, hay un caso en la Biblia. Hay un caso en la Biblia de un joven llamado Gedeón. Gedeón era un joven que quizás era una persona como tú, como yo, llena de frustraciones, quizás de temores. Bueno, él tenía muchos temores. El pueblo donde él vivía constantemente durante muchos años era atacado por un pueblo que se llamaba los madianitas. Y eso tenía al pueblo sumido en un terror, en un temor y en una poca capacidad de creer que ellos podían derrotar a estos madianitas. Cuando venían los madianitas, ellos todos se escondían, inclusive se escondían en cuevas, y todo lo que habían sembrado y cosechado, todo el trabajo que habían hecho, quedaba ahí a merced de que los madianitas se lo llevaran, quemaban sus tiendas, destruían la tierra. Y como entenderás, Gedeón no era una persona que creyera o se creyera capaz de poder enfrentarlo. Pero Dios tenía una percepción muy distinta de lo que era él. Ahí en el libro de Jueces, cuando se le aparece el ángel del Señor a Gedeón, le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si tú eres una persona que eres muy tímida y que de repente el ángel del Señor te dijera: hola, ¿cómo estás? Líder. Hola, ¿cómo estás? Tú que tienes una personalidad avasalladora. ¿Qué es lo que pensaría? Mira lo que pensaba Gedeón. Gedeón le dijo: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Es lo mismo que tú y yo a veces hacemos. Mira, fíjate, Dios tiene una percepción muy distinta de lo que tú y yo somos. Él tiene una percepción distinta. Recuerda que Él nos creó. Nuestro embrión vieron sus ojos, dice el Salmo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él fue el que organizó toda la estructura genética de lo que hoy en día somos. ¿Quién mejor que Él nos puede conocer? Él tiene una percepción muy distinta de lo que tú y yo somos, de lo que somos y de lo que podemos hacer. Y es por eso que Dios le dice a Gedeón: guerrero valiente. Aunque Gedeón no se la creía. Gedeón no se creía el cuento, pero Dios sí. Dios sabía que Gedeón era un guerrero valiente. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Reclamar, refunfuñar, no creerle a Dios. Dios le decía una cosa y Gedeón reclamaba por otra. Y además, Gedeón, además de reclamarle a Dios, más encima, aquí es donde se denota inmediatamente que la autoestima de Gedeón era por el suelo. Gedeón dice: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Dios le había pedido, Dios le había dicho a Gedeón que él iba a salvar a Israel. Pero Gedeón no se compraba la pomada. Más encima, si tú te fijas, la percepción que tenía Gedeón comparada con la percepción que Dios tenía, Dios le decía: oye, tú eres un guerrero valiente, y Gedeón: soy insignificante, Señor. Tú eres un guerrero valiente. No, yo soy insignificante, Señor. O sea, el contraste es, pero tremendo, de guerrero valiente como Dios lo veía, a un insignificante, el más pequeño inclusive, el más chico de su familia. ¿No te suena más o menos familiar esta historia? ¿Te imaginas, por ejemplo, si Dios te dijera: ¿cómo estás, líder? Y tú le dices: pero es que yo soy muy tímido, Señor. Si Dios te dijese: tú vas a liderar una iglesia, ¿qué le vas a decir? Yo no puedo, no sirvo, no tengo las condiciones.
Dios tiene una percepción muy distinta de lo que tú eres. La ley del aumento dice que todo aquello en lo que nosotros nos enfoquemos, eso es lo que va a aumentar en nuestra vida. Si tú te consideras un insignificante, vas a ser un insignificante. Si tú te consideras un débil, vas a ser un débil. Recuerda que somos lo que pensamos. Dios piensa muy distinto de lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero debemos confiar en Dios, en la percepción que Dios tiene de nosotros. Mira, ahí en el libro de Jueces también dice: Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Tú derrotarás a los madianitas. ¿Cuáles son los madianitas en tu vida? ¿Cuál es tu madianita? ¿Tu madianita es tu enfermedad? Tú derrotarás tu enfermedad como un solo hombre, te dice Dios. ¿Cuál es tu madianita? ¿Tu madianita es tu pobreza? Bueno, Dios te dice, tú derrotarás tu pobreza. ¿Cuál es tu madianita? Tu madianita es ese pecado oculto que guardas en tu intimidad. Dios te dice, derrotarás ese pecado oculto, ese valle de Ela que te ataca y llega justo cuando tú entras a tu baño y estás solo. Como un solo hombre lo derrotarás. Y nótese que Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y tú. No dice yo voy a derrotar tu madianita, no dice yo voy a pelear por ti, dice tú lo derrotarás, pero yo voy a estar contigo. Si tu madianita es tu autoestima, tu baja autoestima, Dios te dice, mira, sabes, yo voy a estar contigo siempre, jamás te dejaré, pero ahora tú concéntrate en derrotar a ese madianita. Si tu madianita es tu pasado, tu frustración en tu pasado, quizás fuiste víctima de un abuso sexual cuando eras niño o eras niña y has cargado durante toda tu vida esa mochila. Dios te dice, mira, yo voy a estar contigo, pero tú derrotarás tu pasado, ese dolor. Tú te sacarás solito esa mochila y lo derrotarás como un solo hombre. Debemos confiar ciegamente en Dios, porque Él estará con nosotros. Tal como dice la ley del aumento, debemos concentrar todas nuestras energías en los talentos y en los dones y cualidades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Eres buena para la música? ¿Eres una persona buena para estudiar? ¿Eres un tipo capo en las matemáticas? ¿Eres una persona buena para los negocios? Bueno, en vez de concentrarnos en aquellas áreas que son nuestras debilidades, concéntrate en aquellos talentos, en los dones que Dios nos da a través del Espíritu, en las cualidades que Dios nos ha dado. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo una cualidad? Bueno, en vez de concentrarme en que no la tengo, debo concentrarme en que sí la voy a tener. Y es más, ¿sabes? Puedes decir que la tienes. Si tú no eres una persona constante, si tú no eres una persona disciplinada, bueno, di yo soy disciplinado. Aunque pienses a ratos que es mentira, no importa. ¿No es acaso Dios el que dice a las cosas que no son como son? Si a lo mejor tú eres una persona muy tímida, bueno, yo tengo personalidad, di, yo tengo una gran personalidad. Aunque todavía a tu alrededor veas que eres tímido, que las cosas no han cambiado, pero que tu mentalidad, acuérdate que la ley del aumento dice que las cosas aumentan de acuerdo a la energía que nosotros ponemos en ello. En vez de gastar energía en mirarnos de una manera pobre, mejor carguemos de energía y miremos de una manera como Dios quiere que nos veamos. Concentrémonos en aquellas cosas, los talentos, los dones, las cualidades que Dios nos ha dado. A lo mejor si no los tienes, bueno, empieza a concentrarte
En la abundancia, por ejemplo, tú dices, no, pero es que todo a mi alrededor me va mal en los negocios. Estoy pobre, no alcanzo ni siquiera a pagar las cuentas. ¿Cómo voy a pensar que voy a ser un hombre próspero o una mujer próspera, un hombre con abundancia, una mujer con abundancia? Bueno, no te concentres en las cosas negativas, concéntrate en que sí lo vas a hacer, en que sí lo puedes hacer. Recuerda que Dios dice que puedes derrotar tu medianita y que Él estará contigo.